Me soltó un «no vuelvas a buscarme» y se marchó calle abajo sin girarse, justo después de que le confesara que no podía seguir viéndola porque ya no sentía lo mismo, porque en realidad lo que sentía era por otra persona. No hacía viento esa tarde en Valencia, pero la forma en que se alejaba, con las manos en los bolsillos y los pasos firmes, me dejó helado. No había insultos, ni gritos. Solo esa frase final que me atravesó como un cuchillo bien afilado. Lo peor es que tenía razón. Yo tampoco sabía quién era en ese momento. Pero para que se entienda cómo llegué hasta ahí, tengo que remontarme a lo que pasó meses antes, con David. Éramos inseparables desde que nos conocimos en un curso de iniciación al cine en segundo de carrera. Él tenía 26, yo 25. Ambos veníamos de mundos distintos. Él de familia conservadora de Zaragoza, yo criado por una madre soltera en Málaga. Nos unía algo más fuerte que las películas o las cervezas en el bar de siempre. Nos unía una especie de lenguaje propio, una complicidad que no encontraba en nadie más. Nos hicimos compañeros de piso después de unas prácticas en Madrid. Al principio era ideal. Nos pasábamos las noches editando vídeos absurdos, cocinando pasta como si fuésemos chefs italianos y compartiendo todo, incluso los silencios. Yo nunca había tenido eso con nadie. Y ahí empezó el lío. Porque cada vez que traía a alguien a casa, sentía una punzada en el pecho, especialmente cuando se trataba de chicas. Me decía que era simple celos de amigo. Pero no era eso. Era algo más. Algo que no sabía cómo nombrar sin romperlo todo. Intenté ignorarlo. Seguí saliendo con personas, como hacía todo el mundo. Conocí a Lucía en un cumpleaños. Trabajadora social, fan de Sabina. Hablaba con las manos y tenía esa risa que se te mete en el cuerpo. Salimos un par de meses, encajábamos, en teoría. Pero algo no terminaba de cuajar. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Volvíamos de un festival en Las Rozas. David conducía, yo medio dormido en el asiento de copiloto. Paramos en una gasolinera a por café, y cuando volvió al coche con los vasos humeantes, me miró y dijo: «Tío, contigo todo es más fácil, hasta madrugar». Y lo dijo riéndose, como si no significara nada. Pero a mí se me heló el estómago. Esa noche me quedé en vela, dándole vueltas, pensando en cómo había llegado a ese punto, en cómo cada vez que me hablaba de alguien que le gustaba, yo sentía una especie de vértigo, en cómo me costaba respirar cuando se sentaba demasiado cerca. Pasaron los días y seguí fingiendo, hasta que Lucía me pidió que nos fuéramos un fin de semana juntos a Cuenca. Acepté. Pero la noche antes soñé que estaba en la habitación de David, diciéndole que le quería. Me desperté sudando, con el corazón desbocado, y supe que no podía seguir así. En Cuenca, cuando me besó después de cenar, le aparté la cara. «¿Qué pasa?», preguntó desconcertada. «No puedo seguir», le dije. «Lo siento, no eres tú». «¿Entonces quién es?». No respondí. Pero me miró como si ya supiera la respuesta. Y fue entonces cuando dijo la frase. Fría, firme, sin lágrimas. No la volví a ver. Volví a casa y encontré a David viendo una serie en el salón. Me preguntó cómo había ido. Dije que normal. Que Lucía y yo habíamos terminado. Se quedó en silencio un momento. «¿Y tú estás bien?». Quise decirle todo, abrirme en canal. Pero me dio miedo, así que solo asentí y me encerré en mi cuarto. Pasaron los días, él también empezó a distanciarse. Lo notaba más seco, menos presente. Como si supiera que algo pasaba, pero no supiera si quería descubrirlo. Hasta que recibí el mensaje. Era de Lucía. Breve, contundente. «Deberías decirle la verdad. No lo merece, pero necesita saberlo». Sentí que me faltaba el aire. Me quedé mirando el móvil como si pudiera retroceder en el tiempo. Esa noche, David llegó antes de lo habitual. Yo estaba en la cocina, con las manos temblorosas. Le oí dejar las llaves, abrir la nevera, sacar una cerveza.
Entré al salón como si me llevaran los pies solos. «David, necesito hablar contigo». Él me miró, con esa expresión entre curiosa y tensa. Se sentó. Me senté frente a él. «No sé cómo decirte esto», empecé, «pero creo que estoy enamorado de ti». Se quedó inmóvil, ni una palabra, solo su respiración, lenta, contenida. «No espero nada», dije rápido. «Solo que lo sepas, estoy cansado de fingir». De esconderme, él bajó la mirada. Se pasó la mano por el cuello, tardó en responder. «Pedro, lo sé, es una maldita sea, lo sé. No, no es eso, solo que nunca pensé que tú...» Hizo una pausa. «Y yo, no sé, me pillas de golpe». Nos quedamos así, en silencio. Luego se levantó y dijo que necesitaba salir a despejarse. Se fue. No volví a saber de él en 2 semanas. Creí que lo había perdido todo, pero hace unos días me escribió. Me pidió que quedáramos a tomar algo, en el bar de siempre. «No te prometo nada», me dijo. «No sé qué siento, pero quiero entenderlo, y no quiero que te vayas de mi vida». Aquel confesión cambió algo entre nosotros. No lo dije en voz alta, pero durante días tuve la sensación de que estábamos caminando sobre hielo muy fino. Por un lado, me sentía liberado. Ya no había nada que esconder. Por otro, todo era incómodo, impredecible. Como si la confianza que habíamos construido con tanto cuidado se hubiese agrietado, y ahora cualquier palabra, cualquier gesto, podía terminar de romperla. David no se alejó, pero tampoco se acercó. Seguíamos viéndonos. Seguíamos compartiendo piso. Pero las conversaciones eran más breves, los silencios más largos. Había momentos en los que casi podía convencerme de que todo estaba bien, y otros en los que no podía soportar estar en la misma habitación. Una noche, mientras cenábamos cada uno en su plato, sin decir nada, me preguntó: «¿Te has visto con alguien desde eso?» Me atraganté un poco con la cerveza, no me lo esperaba. «¿Qué?» «Nada, es solo curiosidad». «No». Hice una pausa, intentando entender por qué lo preguntaba. «¿Tú sí?» Se encogió de hombros, sin responder. Pero ese gesto bastó. Algo se encendió dentro de mí. Una punzada. Celos. Puros, irracionales. Odiosos. Pasó una semana sin que mencionáramos el tema, pero la idea no me abandonaba. Me levantaba con ella. Me acostaba con ella. ¿Con quién se estaba viendo? ¿Era alguien del trabajo? ¿De clase? ¿Del gimnasio al que iba desde hacía un mes? Y entonces, una tarde, lo vi. Estaba en la terraza de un bar, a 2 calles de casa. Yo volvía del supermercado. Lo reconocí desde lejos. No por la ropa ni por el pelo, sino por la forma en que se reía. Esa risa suya que hacía que todo el mundo girara la cabeza. Estaba con un chico. Moreno, delgado, con una camiseta de algún grupo indie. Hablaban muy cerca. Se tocaban el brazo al hablar. Se reían demasiado. Yo me quedé paralizado, con la bolsa de las verduras colgando de la mano como un idiota. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Pero cuando David levantó la vista y me vio, su expresión cambió. Fue casi imperceptible, pero lo noté. Me saludó con la mano. Yo asentí fingiendo normalidad y me fui calle abajo con el corazón a 1000. Esa noche, cuando volvió, fingí estar dormido. Lo oí caminar por el pasillo, entrar al baño, luego a su habitación. Me ardía el pecho. ¿Qué derecho tenía yo a sentirme así? Él no me debía nada. Pero la imagen de él con ese chico no se me iba. Al día siguiente, durante el desayuno, no aguanté más. ¿Te lo pasaste bien ayer? Él me miró. Tardó en responder. ¿Me viste? Asentí. ¿Y? Nada. Solo quería saber si te lo pasaste bien. No es un interrogatorio, ¿no? No, claro que no. Mentí. Mal, él se levantó y empezó a recoger su taza. «Mira, Pedro», suspiró. «Estoy intentando entender todo esto. También es nuevo para mí. Pero si vas a ponerte así cada vez que me vea con alguien... ¿Con quién era? Se llama Alex. Lo conocí en un taller. Me invitó a tomar algo.
¿Qué quieres que te diga? No supe qué contestar. Me sentí patético, infantil. No quiero decirte con quién puedes salir o no, murmuré. Pero lo estás haciendo. Se fue a trabajar y me dejó solo, con mis 1000 pensamientos. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté distraerme, meterme en mis cosas, quedar con amigos, pero cada vez que volvía al piso me sentía fuera de lugar, como un invitado en mi propia casa. Una noche lo escuché hablar por teléfono en el salón. No pude evitar acercarme a la puerta, en silencio. No, no está aquí, decía. Está raro últimamente. No sé qué le pasa. Supongo que es todo esto. Era obvio que hablaba de mí. Me odié por espiarlo. Pero también me dolió que hablara de esto como si fuera una molestia, un problema. Como si lo nuestro, o lo que fuera que teníamos, fuera una carga. Al día siguiente, me armé de valor y le dije que quería hablar. Esperé a que acabara de ducharse, lo llamé al salón y me senté frente a él, intentando no temblar. Necesito entender qué pasa entre nosotros. Yo también, respondió bajando la mirada. Pero no sé cómo. ¿Sientes algo por mí o no? Fue como lanzarle una piedra directa al pecho. No lo suavicé, no lo adorné. Quería respuestas, él tardó en responder. Demasiado. A veces creo que sí, dijo por fin. Pero otras veces no lo tengo claro. Contigo todo es intenso. Bonito, pero también confuso. No sé si estoy preparado para eso. Me quedé sin aliento. Esperaba un sí, incluso un no. Pero no esa ambigüedad. No esa duda que me dejaba en el limbo. ¿Y mientras lo piensas, sales con otros? No me hagas sentir culpable, Pedro. No te estoy juzgando. Pero si no sientes lo mismo, necesito saberlo. Porque estar aquí esperando, imaginando cosas, me está matando. Se hizo el silencio. Un silencio largo, incómodo, denso. Quizá deberíamos tomarnos un tiempo, dijo al final. ¿Tiempo para qué? Para pensar. Para ver las cosas con perspectiva. Tal vez yo deba irme unos días. Me quedé paralizado. ¿Quieres irte? No. Pero creo que lo necesito. Asentí, aunque por dentro se me desgarraba todo. Esa noche preparó una mochila. Me dio un abrazo corto, frío. Me dijo que me escribiría. Y se fue. Pasé los siguientes días en una especie de trance. Me levantaba tarde, comía poco, me pasaba las noches viendo películas que ni recordaba al día siguiente. Me preguntaba si había hecho mal en presionarlo, si debía haber esperado más, si lo había perdido para siempre. Pero el giro llegó al 6.º día. Recibí un mensaje suyo. He estado pensando. Mucho. Creo que tienes razón. No es justo tenerte esperando mientras yo me aclaro con todo. Pero también sé que lo que siento por ti no lo he sentido por nadie. ¿Podemos hablar? Me temblaban las manos mientras leía. Le dije que sí. Y esa noche volvió. Con cara de no haber dormido bien en días, con los ojos sinceros como pocas veces los había visto. Nos sentamos, no nos interrumpimos, él habló, yo escuché, yo hablé, él también lo hizo. Lloramos un poco, reímos sin querer. Y entre todo eso entendimos algo. No sabíamos lo que iba a pasar, pero queríamos averiguarlo juntos. A la mañana siguiente, David volvió a casa. Llevaba la misma mochila con la que se había ido, pero parecía diferente. Más tranquilo. Y curiosamente, más cercano. Nos abrazamos en la puerta. Fue breve, pero intenso. Apoyó la frente en mi hombro por un segundo y suspiró. Casi le pregunté si era una señal. Pero me contuve. El momento era demasiado frágil para teorías. Durante los días siguientes todo parecía normal. Pero no como antes, una nueva normalidad. Más atenta. Más consciente. Cocinábamos juntos, íbamos juntos al supermercado, incluso vimos una película entera, abrazados en el sofá, sin decir una palabra. No recuerdo qué película era, solo recuerdo cómo me abrazaba por la espalda y el olor de su pelo. Pero aún no nos habíamos besado.
Se notaba tensión en el aire. Esa tensión que es a la vez buena y mala. Siempre estábamos al borde de algo. A veces se acurrucaba contra mí en el sofá y nos quedábamos así, sin movernos, respirando al mismo ritmo. A veces apartaba la mirada cuando se daba cuenta de que lo estaba mirando, como si intentara controlar un deseo antiguo. Y sucedió el viernes por la noche. Salimos a cenar con nuestros compañeros de clase. Nada especial. Cocina italiana, vino barato, risas ligeras. No podía apartar la mirada de él. No era solo atracción. Era cómo se reía de los chistes más malos, cómo se inclinaba para escuchar mejor, cómo me buscaba con la mirada de vez en cuando. Volvimos a casa andando. Era tarde, pero la ciudad aún estaba llena de vida. Un grupo de jóvenes tocaba la guitarra junto a una fuente en la plaza, y en el aire se sentía el olor de la tierra húmeda después de una ligera lluvia. David caminaba a mi lado en silencio. A veces nuestras manos se tocaban accidentalmente. A veces no era accidental. Cuando llegamos a casa, nos detuvimos en la puerta. Él se metió las manos en los bolsillos y me miró con una sonrisa nerviosa. ¿Te ha gustado la velada?, preguntó. Asentí con la cabeza. Estar contigo siempre es lo mejor. Él se rió, un poco avergonzado. Tienes una forma especial de decir esas cosas. ¿Sinceras?, le ayudé. Dio un paso hacia mí. Estábamos tan cerca que podía sentir su aliento. ¿Sabes lo que más me asusta?, preguntó en voz baja. ¿Qué? Besarte y estropearlo todo. Respiré hondo. Mi corazón parecía a punto de estallar. ¿Y si me besas? ¿Y es lo que nos ha faltado todo este tiempo? Hubo un segundo de vacilación. Luego, como si el tiempo se hubiera detenido, se acercó y tocó mis labios con los suyos. Fue lento. Al principio, tímidamente. Pero luego, con seguridad, lleno de dulce urgencia. Ese beso no se parecía a ningún otro. No había prisa, ni promesas vacías. Era real. El encuentro de todo lo que había sido reprimido, sofocado, acumulado. Cuando nos separamos, él apoyó su frente contra la mía. «Guau», susurró. Eso era. Sonreímos. Nos quedamos así unos minutos, sin necesitar nada más. Pero, como siempre, no fue tan sencillo. 2 días después, estaba preparando café cuando vi que él miraba su móvil con una expresión extraña. Tensa, oculta. ¿Todo bien?, le pregunté. Él dudó. Era Alex. Me ha enviado un mensaje. ¿Le has respondido? Todavía no, pero quiere que quedemos. Me quedé en silencio. Su nombre resonó como un ligero golpe en el estómago. ¿Vas a ir? No lo sé, respondí con sinceridad. Quería hablar contigo primero. David, si sientes algo por él, dímelo. En serio. No voy a fingir que no me importa. No siento por él lo mismo que siento por ti. Eso está claro. ¿Pero has pensado en irte? Lo he pensado. No por él. Es porque todavía no tengo muy claro dónde estamos ahora. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Duras, reales. No sé si puedo meterme en esto con el corazón abierto, respondí. Si sientes que todavía necesitas cerrar capítulos con otras personas. Se pasó la mano por el pelo, nervioso. No quería ofenderte. Ya lo has hecho, dije sin dramatizar pero sin suavizar tampoco. Se hizo el silencio, uno de esos largos. Esa noche durmió en el sofá. Dijo que necesitaba pensar. No discutimos, no lloramos. Pero el vacío entre nosotros volvía a crecer. Al día siguiente me fui de casa. Necesitaba aire, espacio. Salí a dar un paseo por la orilla del río con los auriculares puestos, intentando aparentar que todo iba bien. Pero no era así. Cada paso me parecía más pesado que el anterior. Cuando volví, no estaba. Su cama estaba hecha. Su mochila había desaparecido. Dejó una nota en la cocina. No me he ido. Solo necesito pensar. No borres lo que hemos vivido. Fue real. Prometo volver con respuestas.
Me senté en el suelo y lloré en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, lloraba no porque no me quisieran, lloraba porque me querían, y por extraño que parezca, eso también duele. Porque amar es arriesgarse, es renunciar al control. Y yo ahora no tenía ninguno. Durante 3 días, ni una señal, ni un mensaje, ni una llamada, hasta que recibí un mensaje de voz. Estoy en el tren. Hoy vuelvo. Quiero hablar contigo. Y si me lo permites, quiero quedarme. El corazón casi se me sale del pecho. Esperaba junto a la ventana, como alguien que espera algo en lo que ya no cree. Pero llegó. Entró por la puerta con los ojos hinchados, el pelo revuelto, la cara de alguien que no ha dormido en toda la noche, y la sonrisa más hermosa del mundo. No quiero a nadie más, dijo. Sin dudas, sin pausas, solo a ti. Esta vez fui yo quien lo besó, y fue como si el mundo por fin respirara con nosotros. Volver a tenerlo en casa fue como despertar de un mal sueño. Cuando abrió la puerta y me miró con esos ojos que ya conocía mejor que los míos, sentí que algo volvía a su sitio. No me dijo mucho al principio. Solo dejó la mochila en el pasillo, me dio un abrazo largo, de esos que uno no quiere que se acaben, y luego se quedó de pie frente a mí, esperando a ver si todavía podía quedarse. No le pedí explicaciones inmediatas. No me salía. Solo asentí con la cabeza y le hice un gesto para que se sentara en el sofá. Pasamos la primera media hora en silencio. No incómodo, pero tampoco cómodo. Uno de esos silencios raros que se dan cuando hay mucho que decir, pero no sabes por dónde empezar. Le ofrecí un té, como siempre hacía cuando no sabía qué hacer. Se rió. ¿Sigues con tu obsesión por el té de jazmín? Sí. ¿Y tú sigues sin saber preparar uno decente? Le contesté, intentando sonar despreocupado. Sonrió. Fue una sonrisa tímida, pero llena de todo lo que no habíamos dicho. Se acercó y me cogió la mano. Sus dedos estaban fríos. Apretó suavemente. He estado hecho un lío. Pero todo ese tiempo lejos solo me ha servido para darme cuenta de algo que tú ya sabías. ¿El qué? Que no quiero pasar un solo día más haciendo de cuenta que lo nuestro es algo confuso. Lo miré. Esa cara que conocía desde hacía años, pero que ahora veía de otra forma. Más real. Más mía. ¿Y estás seguro? No. Pero estoy decidido, que no es lo mismo, me dijo entrelazando sus dedos con los míos. Aquella frase me desarmó, porque eso era lo que siempre había querido. No promesas vacías, no certezas imposibles, sino decisiones reales. Presentes. Esa noche no dormimos juntos. No porque no quisiéramos, sino porque los dos necesitábamos respirar. Reiniciar. Cenar. Hablar de cosas sin importancia. Reírnos viendo vídeos absurdos. Como antes, pero con algo distinto debajo. Una tensión dulce, un juego nuevo. Al día siguiente, se metió en la cocina conmigo mientras preparaba el desayuno. Llevaba el pelo alborotado y una camiseta mía. Se apoyó en la encimera con los brazos cruzados y me miró en silencio. ¿Sabes que haces una cara muy seria cuando estás friendo huevos? ¿Seria de voy a incendiar la cocina? ¿O seria de me esfuerzo por ti? Una mezcla entre no sé lo que estoy haciendo y me estoy haciendo el interesante. Le tiré un trapo de cocina. Me lo devolvió con una sonrisa. Después del desayuno, nos sentamos en el sofá, demasiado cerca para ser solo amigos, pero sin cruzar aún esa línea. Yo estaba leyendo, él con el portátil en las piernas, pero su atención no estaba en la pantalla. Me observaba de reojo. Lo sabía porque lo pillé varias veces. ¿Qué pasa?, le pregunté. Que estás guapo hoy. Me reí sin creérmelo del todo. Venga ya, estás intentando ablandarme. ¿Y si lo estoy? No hace falta. Ya me tienes ablandado desde hace meses. Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, se acercó y me besó. No como la otra vez. Este beso fue distinto. Más seguro. Más suyo. Me cogió por la nuca con una mano, como si tuviera miedo de que me apartara.
Pero no me aparté. Lo besé de vuelta, con la misma hambre. Acabamos tumbados en el sofá, riéndonos entre besos torpes y miradas que decían más que cualquier palabra. Le acaricié el pelo. Él me mordisqueó el cuello a propósito, solo para provocarme. «Esto no va a ser fácil, ¿sabes?», le dije medio en broma, medio en serio. «Ya lo sé, pero si fuera fácil no serías tú». Eso me derritió. Aquel día salimos a pasear por el barrio, cogidos de la mano. No era nada del otro mundo, pero para mí lo era todo. Era la primera vez que lo hacíamos en público. Y sí, noté algunas miradas, una o dos cabezas que se giraban. Pero no me importó, él iba a mi lado, sonriente. Seguro. Paramos en una heladería y compartimos uno de pistacho. Se lo terminé robando casi entero. Me acusó de traición. Con lo fácil que habría sido pedir dos, refunfuñó. Pero entonces no habría excusa para compartir cucharita. En casa, más tarde, lo vi tumbado en el suelo del salón, escuchando música con los ojos cerrados. Me senté junto a él. No dije nada, solo lo observé. «¿En qué piensas?», le pregunté. «En que estoy feliz». Asustado, pero feliz. Yo también. Me acarició la cara, con suavidad. Fue tan íntimo, tão terno, que por um instante pensei que podia congelar aquele momento e ficar ali para sempre. Mas claro, a vida não congela. E no dia seguinte, o mundo voltou a girar. Acordamos tarde. Eu tinha mensagens da minha mãe perguntando quando ia visitar. Ele tinha várias do Alex. De novo. «Não vais responder?», perguntei tentando soar neutro. Ele olhou para o ecrã, suspirou e bloqueou o número. «Não quero deixar pontas soltas. Já deixei claro que não há nada. Mas parece que ele não entendeu. Aquilo aliviou-me. Mas também me deixou alerta. O passado tem a tendência de bater à porta quando menos esperamos». Mais tarde, ao sair para ir ao supermercado, dei por mim a pensar no que estávamos a viver. Era novo, intenso e frágil. Não por falta de sentimento, mas porque tínhamos medo. Ambos. Medo de estragar, de repetir os erros dos outros, de não estarmos prontos. Mas havia uma diferença. Estávamos a tentar. Con sinceridad. Durante los días siguientes, nuestra vida cambió por completo. Seguíamos yendo a clase, estudiando, preparando, pero entre nosotros había algo invisible que ahora se podía sentir. No era tensión, era tranquilidad. Esa tranquilidad que sientes cuando dejas de ocultar quién eres, aunque el mundo aún no lo sepa. Las pequeñas cosas se volvieron grandes. El hecho de que me esperara con una taza de café cuando salía de la ducha. El hecho de que le planchara la camisa antes de una presentación. El hecho de que me escribiera «ánimo, guapa» antes de un examen. Todas estas eran formas de decir «te quiero» sin palabras. Pero esas palabras se pronunciaron una noche. Pedimos comida china y vimos una película horrible, de esas que ves hasta el final por inercia. Él apoyó la cabeza en mi regazo. Jugaba con los cordones de mi jersey como si fuera lo más interesante del mundo. Y de repente dijo, «te quiero». Así, sin más. Como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé paralizada. El corazón me latía con fuerza. Él no me miraba. Lo dijo como alguien que expresa una verdad que ya no puede ocultar. Le acaricié lentamente la cabeza. «Yo también», respondí, desde antes de darme cuenta. No hubo música épica, ni lágrimas, ni fuegos artificiales, solo un suspiro, una sonrisa y unos segundos de silencio. Silencio de verdad. Después de eso, empezamos a hacer planes. No del tipo «vamos a casarnos», sino cosas reales. Un viaje a Sevilla para pasar un fin de semana largo en diciembre. Visitar a mi madre en Málaga. Un domingo para ordenar fotos antiguas y digitalizarlas. Pequeñas cosas, pero importantes. Una noche, mientras preparábamos la mochila para el viaje, David me miró y me dijo, «¿Sabes que dentro de unos meses esto se acabará?» «¿Qué? ¿La universidad?» «Las prácticas.
Este piso. Todo esto. Asentí con la cabeza. Lo había pensado muchas veces, pero evitaba hablar del tema. ¿Y tú qué quieres hacer? Quiero que lo que tenemos no termine con esta etapa. No me imagino empezar de cero en otro lugar sin ti. Entonces, busquemos la manera de continuar. ¿Incluso si estamos en ciudades diferentes? Incluso así. Me abrazó por detrás, en silencio. Sabía que la cuestión no estaba zanjada. Que tendríamos que hablar de ello muchas más veces. Pero en ese momento, bastaba con la promesa de que lo intentaríamos. El viaje a Sevilla es otra historia. Desde el momento en que pisamos la estación, supe que ese fin de semana sería especial. Era nuestra primera salida como pareja. Aunque nadie lo sabía. Aunque aún no habíamos publicado nada, ni lo habíamos dicho en voz alta delante de los demás. Nos alojamos en un hotel cerca del centro. El plan era sencillo. Tapas, paseos, largas siestas y ninguna obligación. La ciudad era un bonito telón de fondo, pero para nosotros era importante estar solos, sin convivencia, sin horarios. La primera noche, mientras paseábamos por la orilla del Guadalquivir, David me tomó de la mano. Fue un pequeño gesto, pero para nosotros fue un salto al vacío. Y no la soltó ni un momento. Ni siquiera cuando pasaban grupos de chicos a nuestro lado. Ni siquiera cuando un par de ancianas nos miraron de reojo. Él seguía hablando de todo, de la calidad de la cerveza, de las luces del puente, como si cogerme de la mano fuera lo más natural del mundo. Y para mí lo era. Esa noche nos acercamos más que nunca, con ternura y respeto. Y no lo digo como un eufemismo, lo digo tal y como lo sentí. No era solo deseo. Era ternura. Era respeto. Era esa extraña mezcla de nerviosismo y risa que solo surge cuando alguien te importa de verdad. Me miraba como si hubiera descubierto algo nuevo en mí, como si cada parte de mi cuerpo le sorprendiera. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía avergonzada. No sentía que tuviera que esconderme. No había juicio. Solo deseo y amor. Cuando nos dormimos abrazados, con la ventana entreabierta y el ruido de la calle entrando, pensé, si esto se acaba alguna vez, por cualquier motivo, al menos me quedará este recuerdo. Al volver a casa, algo había cambiado. No entre nosotros, sino entre nosotros y el mundo. Porque ahora sabíamos que lo que teníamos era real. Lo habíamos comprobado. Habíamos superado el miedo, la incertidumbre, el silencio. Habíamos salido de nuestro escondite. Me di cuenta de ello cuando presentó a su amiga como mi novio. Lo noté cuando le dijo al casero que íbamos a seguir alquilando el piso 6 meses más, porque nos conviene a los dos. Lo noté cuando dejó una nota en la nevera. Cómeme yogur natural, te debo 3 besos. Pero la vida, como siempre, volvió a hacerse notar. Una semana después, recibí una oferta para hacer unas prácticas en una editorial en Barcelona. Una buena oferta. Muy buena. De esas que no se pueden rechazar. El problema era que no era en Madrid, ni en Valencia, ni en ningún lugar donde él pudiera estar cerca. Recuerdo que la noticia me alegró y me asustó al mismo tiempo. ¿Vas a aceptarla?, me preguntó David, de pie en la puerta de la cocina con los brazos cruzados. No lo sé, me gustaría saber tu opinión. Tengo miedo. ¿De qué? De que empieces una nueva vida allí y te olvides de mí. Me acerqué a él y le abracé por la cara. No te olvidaré, pero estarás lejos. La distancia no importa, pero perder esto sería peor. ¿Y si no lo conseguimos? Al menos sabremos que lo hemos intentado de verdad. Me abrazó con fuerza, como si quisiera grabar mi cuerpo en su memoria. Esa noche no dormimos. Hablamos hasta las 4 de la madrugada. Hicimos planes. Nos hicimos promesas. Sabíamos que algunas quizá no las cumpliríamos. Otras sí. Acepté las prácticas. Me voy dentro de un mes. Pero no siento que lo esté perdiendo. Siento que estamos creciendo. Porque ahora ya no se trata solo de estar juntos, sino de elegirnos el uno al otro. Cada día.
incluso si es difícil, incluso si duele. A veces me preguntan cómo sé que es amor. Lo sé porque cuando lo miro quiero quedarme, pero también quiero irme, tener éxito y volver para contárselo todo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y dale a me gusta.